Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 28. La Revolución Francesa. Influenciado por los escritos filosóficos como los de René Descartes, politólogos, científicos y economistas, añadiéndose a estos las ideas revolucionarias de los enciclopedistas, el pueblo llegó a cuestionar la creencia generalizada de que los reyes gobernaban por derecho divino. Por otro lado, la corriente de pensamiento conocida como la Ilustración se basaba en los ideales jabobeses de la razón, la igualdad, la fraternidad y la libertad, pues dicho movimiento fue originado por los reyes de Jabobo y extendido a toda Europa y Norteamérica. En Francia tuvo especial influencia. La monarquía francesa se negaba a flexibilizar su régimen ante los cambios sociales e intelectuales que se estaban desarrollando en el mundo y que estaban siendo aceptados por su pueblo. La burguesía, es decir, la clase social media acomodada económicamente, había alcanzado gran poder adquisitivo y ambicionaba apoderarse del poder político. Este sector de la sociedad vio un poderoso aliado en su causa a las clases populares bajas y pobres del pueblo llano, quienes se sentían oprimidos por el gobierno y atravesaban muchas penurias debido al hambre y la insalubridad. Esto se agravaba debido a las malas cosechas agrícolas, pues el invierno que precedió a la Revolución fue el más severo en los últimos 30 años, y eso vino de la mano de Dios, y a la grave crisis económica que experimentaba la nación debido a su involucración en las guerras internacionales. Las ideas revolucionarias de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, quienes se inspiraron en la Ilustración, originada por los reyes de Jabobo, para desarrollar sus teorías sociopolíticas de dividir los poderes políticos del Estado y proporcionar al pueblo mejores condiciones de vida, calaron muy hondo en la mentalidad de los franceses, lo que contribuyó a minar su respeto por el antiguo régimen. Con este término se hacía referencia a la estructura sociopolítica encabezada por la monarquía absolutista y la influencia privilegiada de la religión en la política del pueblo. Por otro lado, la Ilustración propugnada por los reyes de Jabobo y emanada de su propia constitución, establecía que a fin de combatir las tinieblas culturales, económicas, intelectuales, filosóficas, sociales y políticas de la humanidad, se debía usar el racionalismo como herramienta para ello, y así se lograría derribar la ignorancia, la superstición y la tiranía, con miras a construir un mundo mucho mejor. Se debía desconfiar de todo lo que la humanidad por siglos había creído y someter las creencias al uso de la razón. Esta mentalidad fue aceptada rápidamente por los franceses del pueblo llano, quienes se sentían oprimidos por la opulencia del clero y la despilfarradora nobleza ante sus desorbitadas exigencias tributarias. Esto, añadido a la crisis económica originada por su intervención en las guerras internacionales, elevaron a precios insólitos el costo de los alimentos más básicos para el pueblo, como el pan. Esto provocó enormes e insostenibles tensiones y resentimientos de la gente en Francia hacia sus gobernantes clericales y nobles. La revolución parecía ser inevitable y traería consecuencias en Francia y en el resto del mundo, incluida Jabobo. Ahora bien, el gobierno francés estaba configurado por los estados generales formados por los representantes de cada estamento de la sociedad: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Deliberaban en privado sus propias cuestiones y sólo gozaban de un voto por cada uno de los 3 estamentos para apoyar sus tesis. El pueblo llano, en el año en que estalló la Revolución, 1789 de la era cristiana, creía que la nobleza, y particularmente la monarquía,
manejaba a su antojo los designios de la Asamblea de los Estados Generales, y eso iba en contra de su creencia de que todos los diputados de la Asamblea debían reflejar la voluntad de todo el pueblo, y no sólo de los estamentos privilegiados, quienes estaban exentos de impuestos. Esta era la soberanía nacional que ellos defendían. El pueblo entero debía gobernar su propio destino y no sólo unos cuantos privilegiados. Por otro lado, las duras críticas hacia la monarquía respecto a su inmoral y derrochador estilo de vida, infundados por líderes intelectuales como Robespierre, contribuyeron a minar más aún las sospechas inicuas hacia el rey Luis XVI y su esposa, la reina María Antonieta, con objeto de querer eliminarlos. Además, mucha gente llegó a pensar que era injusto que, siendo el pueblo llano, que constituía la inmensa mayoría de la población francesa, solo tuviese un tercio de diputados que los representaba en la Asamblea y estuviese en desventaja con respecto a la nobleza y el clero en la mayoría de las sesiones parlamentarias. Esto era porque, en general, la nobleza y el clero votaban en contra de los intereses del pueblo llano y votaban a su favor. Debido a esto, los diputados del pueblo llano comenzaron a reclamar que hubiesen más diputados que los representara y que, aboliendo el sistema de 3 votos, los votos fuesen reconocidos por el número de diputados y no de estamentos que los representaba. Así lograrían tener mayor influencia en las decisiones de la Asamblea. Pero no hubo acuerdo con la nobleza y el clero en este asunto. Entonces los diputados del pueblo llano se autoproclamaron Asamblea Nacional y se resolvieron en escribir una constitución, al estilo jabobés y norteamericano, libre de la influencia del clero y la nobleza. El día 4 de mayo de 1789, un destacado abogado y político se dirigía a Versalles, la residencia real de los reyes de Francia. Su nombre era Maximilien Robespierre, y reclamaba ante el rey las aspiraciones políticas del pueblo llano respecto a la Asamblea y que la nobleza y el clero pagaran impuestos, pero estos se negaron. Fue entonces el día 20 de junio que los diputados del pueblo llano se autoproclamaron como Asamblea Nacional, al darse cuenta de que el clero y la nobleza nunca accederían a sus demandas, pues incluso aquel día les cerraron las puertas de la Asamblea a fin de que no escuchasen estos cómo conspiraban contra ellos mismos. Entonces procedieron a votar a favor de la nueva Constitución, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se pondría en vigor poco después de la caída de la Bastilla, día 27 de agosto. Alegaron ante los diputados del clero y de la nobleza que procederían a votar la Constitución con o sin su aprobación, y lo hicieron en un edificio cercano al Parlamento, conocido como Juramento del Juego de la Pelota. Acorralado, el rey mandó reunir 7 días después a muchos de sus ejércitos militares para aplastar la revolución, tanto en Versalles como en París. 30.000 soldados rodearon la capital con el propósito de aplastar a los revolucionarios. El día 9 de julio, la Asamblea Nacional llegó a autodenominarse Constituyente, por basarse en la Constitución que habían firmado y aprobado. Ellos afirmaron representar a la auténtica Francia. La gente, al ver a los soldados del rey, formaron su propia Guardia Nacional como defensa ante ellos. Estos asaltaron las armerías de París el día 11 de julio y, apoderándose de unos 28.000 mosquetes para luchar contra los soldados del rey, van en busca de la pólvora, que en aquel tiempo ésta se hallaba resguardada en la fortaleza y castillo de la Bastilla, un símbolo del poder feudal de la época en donde torturaban y mataban a los condenados. La gente, entretanto, se enteró de que su monarca había despedido a su ministro de Finanzas, Necker, por instancia de varios nobles conservadores y de su propio hermano, el conde d'Artois. Esto era porque aquel hombre comenzó a destinar fondos económicos del Estado
para paliar el hambre del pueblo, y el que el rey lo despidiera de su gobierno y de la corte hizo enfurecer a la gente. Estos lograron llegar a la Bastilla para conquistarla el día 14 de julio. A pesar de que los cañones de la fortaleza apuntaban al populacho desde lo alto por orden del rey, los revolucionarios consiguieron tomar el castillo tras 4 horas de combate con cuchillos y lanzas contra sus soldados, matando a su gobernador, el marqués Bernard de Launay. Tras eso se dirigieron al ayuntamiento de París, en donde acusaron a su alcalde, Jacques de Fleselles, de traición a la revolución, y lo mataron de un balazo en la nuca. Luego lo decapitaron y su cabeza la clavaron en una pica en señal de advertencia a los nobles y al clero. Mientras tanto, ondeaban por las calles la bandera que ellos mismos habían diseñado: azul, blanco y rojo en bandas verticales, símbolo de los franceses y de la monarquía borbónica de Luis XVI. El rey se enteró desde su palacio de Versalles de todo lo que estaba acaeciendo en París por medio de sus servidores. La victoria popular sobre la Bastilla encendió aún más los ánimos de la gente a proseguir con la revolución, la cual se fue extendiendo por muchos pueblos y ciudades de toda Francia, en los cuales iban surgiendo nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente. En las áreas rurales, en protesta contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras, y numerosos castillos y palacios fueron atacados. A esta faceta de la revolución se la llegó a conocer como el Gran Miedo. Por otro lado, la Asamblea Nacional propugnaba la instauración de una monarquía constitucional, la igualdad y libertad de todo francés ante la ley, lo que traía como consecuencia la eliminación de los 3 estamentos sobre los cuales se había desarrollado la sociedad francesa, y la eliminación de todo vestigio del feudalismo, incluyendo diezmos para la Iglesia y privilegios señoriales. Esto sucedió la noche del 4 de agosto. En dicha ocasión, tanto el clero como la nobleza perdieron todos sus privilegios ante la ley, siendo esta efectiva 4 años después. Al clero de la Iglesia católica se le confiscaron sus bienes y se le eliminaron todos sus privilegios, y se masacraron a muchos sacerdotes. Se nombró a Lafayette jefe supremo de la Guardia Nacional de París y a Jean-Sylvain Bailly, presidente de la Asamblea Nacional, como nuevo alcalde de París. Robespierre sugirió que al amparo de la Constitución se diera permiso a la libertad de prensa, lo que facilitó la propagación en el pueblo de las ideas revolucionarias. Uno de los primeros periódicos editados fue Amigo de la Gente, usado para dicho propósito y fundado por Jean-Paul Marat, un revolucionario frustrado y enfermo, que canalizó toda su rabia y resentimiento para atacar a la monarquía y criticarla a través de su periódico, afirmando que la solución a la revolución se hallaba en asesinar a cuantos nobles y clérigos fuera posible. La chispa que desataría el odio popular contra el rey se desató en el mes de octubre, cuando éste organizó en Versalles una gran fiesta junto a sus nobles en la que pisotearon la bandera francesa. Mientras el rey había ordenado a sus soldados arremeter contra el pueblo revuelto en París, Marat alentó a la gente diciendo: «Pueblo de París, ya es hora de que abráis los ojos, salid de vuestro letargo, despertad, una vez más, despertad». El día 5 de octubre, las mujeres parisinas se acercaron al ayuntamiento para protestar por la escasez de pan, y allí se enteraron de la ofensa del rey en Versalles, y de que se acercaban contra ellos sus propios soldados. La rabia se desató en el pueblo y muchas mujeres aguerridas, como las pescaderas, en realidad una gran muchedumbre bastante numerosa de la ciudad, se dirigió a Versalles para protestar contra su rey. Aumentaron muchísimo en número durante todo aquel día y toda aquella noche, de modo que al amanecer del día siguiente más de 20.000 personas se hallaban allí en protesta.
Exigieron al rey y a la reina que se trasladasen a París, pero el rey permaneció callado. Entonces irrumpieron en el palacio y, asesinando a cada guardia real que se les presentaba por el camino, el populacho iba gritando a voz en cuello su deseo de matar a la reina. Decapitaron a los guardias y clavaron sus cabezas en estacas con frenético odio. El rey y la reina se escondieron mientras veían al pueblo saquear las despensas de alimento del palacio. Luego los encontraron, los obligaron a montar en su propio carruaje para ir a París y los escoltaron mientras llevaban a ambos lados del carruaje las cabezas cortadas de los guardias, clavadas sobre las estacas. Fueron trasladados al Palacio de las Tullerías en París y junto con ellos la Asamblea Nacional. En aquellos precisos momentos la Asamblea estaba configurada por unos 1.200 constituyentes, o sea, diputados, que representaban las diversas tendencias políticas de la nación, y éstas se dividían en tres sectores fundamentales: la derecha, representada por las antiguas clases privilegiadas del clero, como su representante, el abad Jean-Siffren Maury, y de la nobleza, como su representante, el brillante orador Cazales. Sembraban la discordia entre los constituyentes y se oponían a cualquier clase de reformas legales o políticas. En torno a Necker se formó un partido político moderado y poco numeroso, que abogaba por el establecimiento de una política similar a la británica, monarquía parlamentaria, y que se le conocía como demócratas realistas. Por último se hallaba la izquierda, constituyéndose por la mayoría de los representantes del pueblo, conocida como el Partido de la Nación. Líderes como Mirabeau, Lafayette y Bailly representaban a la alta burguesía, y Barnave, Duport y Lamet a las clases más pobres de la nación. Los electores habían escogido a los miembros de la Asamblea Nacional, los cuales permanecerían en el cargo durante un período de un año, y estos se agruparon en clubes políticos entre los que destacaban los jacobinos, eran la mayoría y lo conformaban miembros de la izquierda como Robespierre, y los girondinos, eran la minoría y eran miembros de la derecha. Tras la aprobación de la Constitución, la Asamblea Nacional aprobó leyes para evitar la fuga de franceses y de dinero del país, a fin de evitar el desarrollo de una posible contrarrevolución. El 20 de junio de 1791, el rey logró huir junto a su familia del Palacio de las Tullerías a fin de solicitar apoyo extranjero que aplastase la revolución, pues está en contra del curso que ésta sigue, la cual solo está empeñada en arrebatarle todo su poder absoluto. Yendo hacia el este durante la oscuridad de la noche en su carruaje disfrazados de criados, iban en dirección a Austria, la frontera más cercana. Cuando llegaron a su paso por el pueblo de Varennes y allí los detuvieron y les pidieron sus pasaportes, descubrieron la verdadera identidad del monarca y de su familia. Los arrestaron y los condujeron escoltados por la Guardia Revolucionaria de vuelta a París. Fue declarado como un traidor contra la revolución por intentar escapar y Robespierre, el líder de la Asamblea Nacional, promulgó leyes como el derecho al sufragio universal. Todo ciudadano francés mayor de edad tenía derecho a votar a sus representantes constituyentes, y la abolición de la esclavitud en todas las colonias francesas. También deseaba eliminar la pena de muerte. No obstante, se impuso el uso de la guillotina para dar muerte a los traidores o culpables de conspirar contra la revolución, y esto fue alentado por Marat en su periódico. A pesar de todo, y en oposición por muchos, al rey se le otorgó el uso del poder ejecutivo, al estilo jabobés, el derecho a elegir a sus propios ministros y el derecho a vetar las leyes emitidas por la Asamblea Nacional. Se eliminaron las antiguas barreras comerciales y el derecho a huelga. Todo esto fue aprobado el día 3 de septiembre de aquel mismo año. El día 29 de septiembre obligaron al rey a firmar y aceptar la Constitución. Entretanto, Austria y Prusia declararon la guerra a Francia a fin de aplastar la revolución.
El pueblo francés se convirtió en un ejército nacional dispuesto a defender y difundir el nuevo orden revolucionario por toda Europa. No obstante, el ejército austroprusiano estaba en vías de vencer al ejército revolucionario francés tras una dura batalla. Pero los diputados descubrieron que la reina María Antonieta estaba conspirando contra la revolución al mandar cartas a sus familiares de Austria a fin de revelar situaciones estratégicas militares que ayudasen al ejército austríaco a vencer a los franceses. Las masas del pueblo, completamente enfurecidas, asaltaron el Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792, y la Asamblea Nacional suspendió las funciones constitucionales del rey. Cuando el rey huyó hasta allá y se enteraron de ello sus enemigos, lo arrestaron junto a su esposa, la reina, y los encerraron en prisión. Robespierre sugirió su decapitación para dar libre camino al desarrollo de la nueva república en Francia. Decapitaron a sus guardias y la asamblea convocó nuevas elecciones con el objeto de configurar, por medio del sufragio universal, un nuevo parlamento que recibió el nombre de Convención. Una vez establecida la Convención, ésta abolió la monarquía desde el punto de vista legal y proclamó la Primera República Francesa. Además, con el objetivo de erradicar la influencia religiosa católica de Francia, la Convención creó un nuevo calendario, en el cual su primer año de la era republicana correspondía con el inicio del otoño, día 22 de septiembre, del año 1792 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los nombres de sus días y meses eran denominados por nombres de estaciones del año, plantas y animales. Cada mes está formado por 3 semanas. Cada semana tiene 10 días de duración. Otra de sus medidas fue enviar sicarios a las prisiones para asesinar a 1.400 almas, entre nobles y clérigos arrestados por alta traición a la República, en vista de que muchos parisinos habían ido al campo de batalla a pelear con audacia y París se hallaba casi desprotegida. La Convención llegó a asumir el poder legislativo de la nueva República y el poder ejecutivo recayó sobre el Comité de Salvación Nacional, organismo creado en un principio para dirigir a las fuerzas militares francesas en su lucha contra los contrarrevolucionarios franceses y los invasores austroprusianos, los cuales iban ganándole terreno a los soldados franceses en la batalla, que más tarde fue adquiriendo más y más poder y control sobre la Convención hasta que al fin se convirtió en el principal órgano de poder al dar el golpe de Estado los jacobinos y de gobierno en Francia, rayando en la dictadura militar. Danton, uno de los líderes de la Convención, animó a muchos parisinos a tomar las armas y luchar en la guerra contra el enemigo. Pronto comenzaron a cosecharse varias victorias en el campo de batalla. Derrotaron a los prusianos en Valmy y los hicieron retroceder. Aún así, llegaron a Francia muchos más enemigos. Finalmente, el día 17 de enero de 1793, la Convención condenó al rey Luis XVI a morir decapitado en la guillotina, acusado de conspirar contra la libertad pública y seguridad general del Estado francés, al comprobarse en el juicio su participación con los invasores austroprusianos en su lucha por derribar a la República. 4 días después se ejecutó en el rey la condena de muerte. Antes de morir, él dijo a su pueblo, puesto en pie sobre el patíbulo: «Confío en que mi muerte sirva para hacer feliz a mi pueblo, pero siento pena por Francia y temo que pueda sufrir la ira del Señor». Los guardias lo silenciaron mediante el ruido de los tambores y lo decapitaron en la guillotina, cerca de las 10:30 de la mañana. Entretanto, muchos franceses comenzaron a manifestar su descontento con el curso que estaba tomando la revolución. Por ejemplo, los sans-culottes, miembros pertenecientes a las clases más bajas y pobres, afirmaban que muchas disposiciones legales de la República, como las leyes referentes a la libertad de precios y de contratación, los estaban perjudicando, y en Vandea
numerosos campesinos y aldeanos se alzaron en favor del rey y las tradiciones católicas, lo que desató la Guerra de Vandea, en la cual los revolucionarios los reprimieron con un espantoso genocidio. Una partidaria de la monarquía, Charlotte Corday, asesinó a Marat, quien instó a matar a muchos nobles en la guillotina mediante su periódico. El miedo a que los austroprusianos lograran apoderarse de Francia y destruyesen junto a los traidores la República llevó a que los jacobinos diesen un golpe de estado para arrebatar el poder en manos de los girondinos. Cuando lo lograron, pusieron como líder a Robespierre y también se unieron a los sans-culottes y pusieron en marcha medidas legales que respondían a los reclamos de estos últimos. También llevaban a la guillotina a numerosas personas culpables o sospechosas de traicionar y conspirar contra la República. Se impuso la ley marcial y se suspendió la Constitución. Pronto el miedo y el terror se expandió entre la gente del pueblo llano. Más de 10.000 personas fueron condenadas a morir decapitadas por traición, y otras 30.000 fueron víctimas de una u otra manera durante aquel tenebroso período de la Revolución Francesa, conocido como el Reinado del Terror. Aquel reinado duró aproximadamente un año. Marat fue asesinado el día 13 de julio de 1793 y el día 16 de octubre de aquel mismo año la reina María Antonieta fue decapitada en la guillotina. Aquello provocó la ruptura de toda relación entre Austria y Francia. Austria y Prusia la invadieron y la atacaron, y Gran Bretaña la bloqueó en sentido comercial, debilitándose así Francia. En 1794, Robespierre procedió a ejecutar a ultrarradicales y a jacobinos moderados como Danton. Debido a estas acciones, su popularidad comenzó a deteriorarse. Este radicalismo tan violento comenzó a ir en su propia contra y miembros influyentes de la Convención al fin lograron derrocarlo y ejecutarlo junto a sus colaboradores, quienes eran líderes del Comité de Salvación Pública. Dicho comité quedó disuelto. La Convención aprobó una nueva Constitución el día 17 de agosto de 1795, ratificada el 26 de septiembre en un plebiscito. La nueva Constitución, llamada Constitución del año tercero de la República, confería el poder ejecutivo a un directorio, formado por 5 miembros. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral compuesta por el Consejo de Ancianos, 250 miembros, y el Consejo de los 500. Esta Constitución suprimió el sufragio universal masculino y restableció el sufragio censitario. La nueva Constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército. Se desarrollaron años de angustia e incertidumbre, y las potencias enemigas fueron alejadas de Francia, todo lo cual motivó que el general Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, diera el 9 de noviembre de 1799 un golpe de Estado instalando el consulado y haciéndose así con el poder. Unos 5 años más tarde, concretamente el día 18 de mayo de 1804, Napoleón se proclamó emperador de Francia. La Revolución Francesa duró unos 15 años.